Bienvenidos para esta clase. Bueno, primero hay que explicar lo que es el ciclo cardíaco y la función del corazón como una bomba y todos los factores que influyen sobre eso. Además, dentro de los contenidos vamos a hablar de los eventos mecánicos del ciclo cardíaco y lo referente a lo que son cambios en las presiones, en los volúmenes, la apertura de las válvulas y cómo se relacionan con estos cambios. Los ruidos cardíacos, accidentes electrocardiográficos, solo voy a mencionarlos porque usted va a tener clase de electrocardiografía y la duración de etapas de este. La curva de presión-volumen, que es lo más importante de esa clase, en el lado izquierdo del corazón, es el ventrículo izquierdo. Y la relación longitud-tensión, que ya yo les había mencionado en algún momento en la clase anterior, yo les había mencionado lo de Frank-Starling. Eso. Okay. La fuerza de contracción y contractilidad mecánica de Frank-Starling. Okay. Precarga, ahí está la de Frank-Starling y postcarga. Okay. Entonces iniciamos con rápidamente un repaso de lo que es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco no se diferencia demasiado del músculo esquelético. Bueno, en lo que se refiere a la unidad funcional que es el sarcómero. ¿Okay? En lo que es la fibra muscular, sí, porque la fibra muscular cardíaca es mucho más pequeña y tiene pocos núcleos. De hecho, la fibra muscular cardíaca solamente tiene uno o muchos dos núcleos, a diferencia de la fibra muscular esquelética que puede tener hasta 200 núcleos. ¿Okay? Y la otra diferencia es que los miocitos cardíacos se comunican a través de gap junction o uniones en hendidura, por la cual se transmite la despolarización. Y por eso es que funcionan como un sitio. ¿Okay? Ahora, los túbulos T en el músculo cardíaco no forman triadas, forman triadas. ¿Okay? Y esto se debe a que se ubican sobre la línea Z o el disco Z, a diferencia del músculo esquelético. ¿Okay? Ahora, los túbulos T se diferencian también del músculo esquelético en que el túbulo T no solamente es radial, en el caso de la fibra muscular cardíaca, sino que también es axial. Es decir, no solamente se mete hacia la fibra, sino que también se comunica longitudinalmente con otros túbulos T, ¿verdad? Entonces, esa es otra diferencia con el músculo esquelético. ¿Okay? Los túbulos T presentan una alta densidad de canales de calcio, ¿verdad? Tipo L, y de pianodinas. ¿Okay? En otras regiones del sarcolema vamos a tener otro tipo de canales transportadores, como son los canales de sodio, los intercambiadores sodio-calcio y un transporte activo que se llama PMSA, que es muy similar a la cerca, nada más que se localiza en el sarcolema, a diferencia de la cerca que se localiza en la membrana del retículo sarcoplástico. ¿Okay? Entonces, el metabolismo de la fibra muscular cardíaca es elevadísimo, el metabolismo oxidativo. Por eso es que la fibra muscular cardíaca tiene alta densidad de mitocondrias, que constantemente requiere la producción de ATP. ¿Okay? Un elevado gasto energético y un rápido intercambio de sustancias por el hecho de que el músculo cardíaco es un músculo que no descansa, ¿verdad? O sea, que ya nos morimos, pero es un músculo que no descansa en su momento. ¿Okay? Por lo tanto, tiene una alta densidad capilar que aporta todos estos nutrientes necesarios en el aporte de sustratos requeridos en el metabolismo oxidativo. ¿Okay? Entonces, consumo local de oxígeno. En general, chicos, la demanda de oxígeno del corazón
comprende la cantidad de oxígeno que el músculo cardíaco necesita para, eso es una frase muy teleológica, así que nada más se les estoy mencionando, no va a salir en el examen, ¿verdad? Es la cantidad de oxígeno que el músculo cardíaco necesita para funcionar de manera adecuada. Nada más como para que ustedes lo tengan ahí, pero eso es teleología pura. ¿Qué factores son los que intervienen en el consumo miocárdico de oxígeno? Todos los factores que están ahí mencionados aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. El aumento, la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. La fuerza de contracción. Si aumenta la fuerza de contracción, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. La presión arterial, la poscarga. Si aumenta la poscarga, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. Esto por el hecho de que el miocardio debe ejercer mayor trabajo, ¿okay? que se necesita, porque recuerden ustedes que se necesita vencer la presión que hay en la arteria aorta, ¿okay? durante la sístole. Se aumenta la poscarga, el ventrículo tiene que contraerse con más fuerza, ¿okay? Por lo tanto va a requerir de mayor consumo de oxígeno. Entonces se aumenta la poscarga, es decir, se aumenta la presión arterial, se requiere de un mayor consumo de oxígeno, ¿okay? ¿Se acuerdan de los conceptos de precarga y poscarga, verdad? ¿Cuál era el concepto de precarga? Que yo les había dicho. ¿Qué era la precarga? ¿Qué era la poscarga? ¿Ah? No. ¿Qué? Esa es. No. Pues. A ver, va otra vez, chicos. Necesito que los conceptos fisiológicos siempre tienen que tener frescos, porque recuerden que fisiología es una materia integrativa, siempre se va a estar dándole vuelta a todo y va a estar recordándole cosas. ¿Qué es la precarga? La precarga, bueno, al igual que la poscarga, son presiones, son fuerzas, ¿ok? Entonces, la precarga es la presión que ejerce la sangre contra las paredes del ventrículo durante la diástole, ¿ok? ¿Y qué es la poscarga? La poscarga es la presión que ejerce la sangre en la arteria aorta antes de la sístole, ¿ok? La arteria aorta no está vacía, está llena de sangre. Y esa sangre que está ahí en la arteria aorta, que es la que mantiene a la válvula aórtica cerrada, ejerce una presión contra las paredes de la aorta, ¿ok? Y ejerce una presión contra la válvula aórtica. Esa presión se llama poscarga. Y durante la sístole esa presión tiene que ser vencida, porque de lo contrario la sangre no puede fluir hacia la arteria aorta. ¿Y cómo se vence? Aumentando la presión del ventrículo, por eso el ventrículo se contrae. Al contraerse el ventrículo, aumenta la presión de la sangre dentro del ventrículo, hasta que se llegue un momento en que se iguala la presión del ventrículo con la poscarga. En ese momento exacto, la válvula se abre, pero no solamente el hecho de abrirse, sino que también la sangre tiene que fluir hacia el interior de la aorta. Entonces la presión todavía tiene que aumentar más por encima de la presión de la poscarga. Por eso es que la presión arterial es 120/80. ¿Me explico? La presión de la arteria aorta durante que en la precarga es de 80. ¿Ok? Cuando el ventrículo se está llenando de sangre, cuando el ventrículo está en diástole. ¿Ok? Cuando el ventrículo se contrae, entonces, ¿qué pasa ahí? Aumenta la presión de la sangre dentro del ventrículo, ¿ok? Y se va a llegar a 80 milímetros de mercurio. Pero en ese momento la válvula solamente se abre, la sangre queda ahí. ¿Qué se requiere para que la sangre pase o fluya hacia la arteria aorta? Que aumente más todavía. Y por eso sobrepasa
esa presión llegando hasta 120, que es la presión sistólica. ¿Entendido? Si no, la sangre no fluye. ¿Okay? Por eso es que la presión es 120-80. ¿Okay? Que es la presión de eyección. Eso lo vamos a ver ahorita. Espero que me den chance. Voy a ampliarlo lo más que pueda. Entonces, el tamaño de la masa del corazón. Entre más masa tenga el corazón, más consumo de oxígeno tiene el miocardio. Eso es lo que pasa con los deportistas, que tienen un corazón grandote, más, ¿sí? Con bastante masa, y pues es un corazón que consume mucho más oxígeno. Un hombre prototipo de reposo más o menos consume, el corazón tiene un consumo de 6 a 7 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido muscular. El acople de excitación-contracción, esto ya ustedes creo que ya lo vieron, ¿verdad? El acople de excitación-contracción. Ustedes saben que en el músculo cardíaco tenemos aquí el túbulo T, tenemos las rianodinas, que son canales de calcio tipo L, las dihidropiridina, que son canales de calcio tipo L, y las rianodinas en la membrana del retículo. ¿Okay? Entonces, cuando viene la despolarización, se abren los canales de calcio tipo L, ingresa calcio. Ese cambio en el ingreso de calcio permite la apertura de las rianodinas, y al abrirse las rianodinas sale el calcio y se esparce por todo el sarcoplasma. Y además, al abrirse la dihidropiridina, también ingresa calcio desde el DEC. ¿Okay? Entonces, aquí es lo que está pasando con ese calcio que está ingresando por la dihidropiridina. Entonces, aumenta la concentración de calcio intracelular, y ustedes saben qué pasa ahí ya, ¿verdad? El calcio se une a la subunidad C de la troponina, y la subunidad C de la troponina lo que hace es que quita la inhibición de la subunidad I de la troponina, y de esta forma la troponina se desplaza, hace que se desplace la tropomiosina, dejando libre el sitio activo de la actina. Y ya luego viene el ciclo de los puentes cruzados y se lleva a cabo la contracción. ¿Bien? Luego, ¿cómo pasa en la relajación? ¿Qué pasa en la relajación? Hay una recaptación de calcio. Ese calcio tiene diferentes formas de reducirse en el citoplasma, en el sarcoplasma, ya sea ingresando a la mitocondria, ya sea ingresando al retículo sarcoplásmico a través de la cerca, o ya sea saliendo hacia el líquido extracelular a través de la PNSA, que es la que yo les mencioné, que se parece mucho a la cerca, que es una bomba de calcio, o a través del intercambiador sodio-calcio. ¿Okay? Entonces, eso es el periodo de relajación, ¿verdad? El periodo de relajación se da por disminución de las concentraciones de calcio intracelular. ¿Okay? Y la otra que les quería mencionar es esta proteína que está aquí, que es la que les preguntaron ahora en el examen. ¿Cómo se llama esa proteína? La fosfolambana. ¿Qué pasa con la fosfolambana? La fosfolambana, cuando está fosforilada o está desfosforilada, favorece o no favorece a las células. Cuando está defosforilada, entonces está inhibiendo a la célula. ¿Ok? Entonces eso favorece que se mantengan las concentraciones de calcio intracelular, favoreciendo la contracción. Cuando está fosforilada, entonces lo que hace es que inhibe a la célula. ¿Sí, no? No, perdón, vamos a ver. Vamos a ver, cuando está defosforilada, está bloqueada. Entonces, al estar bloqueada, perdón, lo dije al revés, chicos. A ver, cuando está defosforilada, está bloqueada. O sea, no está funcionando. Al no estar funcionando, la cerca está permitiendo que ingrese calcio. Está al revés, perdón. Es al revés. Entonces el calcio está ingresando al retículo sarcoplásmico a través de la cerca. Cuando está
Cuando está fosforilada, está inhibida. Entonces, al estar inhibida, la cerca puede llevar a cabo su función, ¿verdad? Y entonces, así sí me queda bien claro, ¿sí? A ver, es que estoy tan estresado con el tiempo, chicos, que se me está haciendo un colocho. A ver, es muy fácil. La fotolama cuando está fosforilada está bloqueada, o sea, no está funcionando. Al no estar funcionando, no está inhibiendo a la cerca, ¿verdad? Así de fácil. ¿Ok? Exacto. Así, eso ya te lo viene. En realidad esa parte no me toca a mí. Aquí en este gráfico lo que me interesa es que ustedes vean, chicos, el acople de electromecánico. Entonces, ustedes pueden ver aquí el acople electromecánico. Esto que está aquí es una despolarización. Esto es la despolarización. Ven ustedes que posterior a la despolarización ocurre el aumento en las concentraciones de calcio intracelular. ¿Ok? Entonces, primero se da el evento eléctrico, luego se da el evento mecánico, ¿verdad? Que sería el aumento de la tensión. Pero el aumento de la tensión tiene que estar precedido por el aumento de calcio, ¿verdad? Porque el calcio es lo que permite que ocurra el ciclo de los puentes cruzados. ¿Okay? Entonces, aquí se resume en forma muy simple lo que es el acople excitación-contracción. Primero se da la excitación, que es el potencial de acción, y luego se da la contracción del miocardio. Ven que la contracción es un proceso que dura mucho más que lo que dura el potencial de acción. ¿Okay? Ahora, vamos ahora sí con la parte que me toca, que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es lo que corresponde o los eventos que suceden durante un latido cardíaco, ¿okay? Que sería la sístole y la diástole. ¿Okay? La diástole corresponde a la relajación isovolumétrica, que es el periodo donde el ventrículo se está llenando, y la sístole corresponde a la contracción isovolumétrica, que es cuando el ventrículo se está vaciando hacia la arteria aorta. ¿Okay? Ahora, el ciclo cardíaco se divide por el cierre y la apertura de las válvulas auriculoventriculares y las válvulas bilunares, es decir, ellas son las que determinan estos periodos de sístole y de diástole. ¿Okay? Pero en sí, los procesos que ocurren están basados en eventos ventriculares, es decir, en la relajación o la contracción de los ventrículos. Entonces, para decirlo de otra forma, las válvulas son las que determinan el movimiento de la sangre, ¿okay? Ya sea por la apertura o el cierre. Y esta apertura o cierre está determinada por eventos ventriculares que ejercen cambios en la presión dentro de los compartimentos. Y esos cambios en la presión son los que van, a fin de cuentas, a generar la apertura y cierre de estas válvulas. ¿Okay? Un ciclo cardíaco tiene una duración así, promedio de 0.8 segundos. Pero ven ustedes que dura más la diástole que la sístole. ¿Okay? Es decir, dura más el periodo de llenado. Entonces, ¿cuál es la fase de llenado? En la fase de llenado, las válvulas que están abiertas son las válvulas auriculoventriculares. En esta fase de llenado, las válvulas que están cerradas son las semilunares por efecto de la poscarga. ¿Entendido? La poscarga mantiene las válvulas semilunares cerradas. Y las que se abren son las atrioventriculares. ¿Por qué se abre esta válvula? Porque la sangre está ingresando a las aurículas y está llenando las aurículas. En ese momento los ventrículos se están relajando. Entonces, ¿dónde va a haber más presión? ¿En las aurículas o en los ventrículos en ese momento? Chicos, las aurículas se están llenando de sangre y los ventrículos se están relajando. ¿Dónde va a haber más presión? ¿En las aurículas o en los ventrículos?
En las aurículas porque se están llenando de sangre, ¿verdad? Entonces la sangre ejerce presión contra las paredes auriculares, contra las paredes auriculares. Entonces recuerden que según la ley de las presiones, el flujo va a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Entienden? Entonces, si hay mayor presión en la aurícula y el ventrículo se está vaciando, la sangre va a fluir naturalmente de la aurícula al ventrículo. ¿Entienden? Esa es la fase de llenado. ¿Okay? Al final, hay una fase rápida de llenado ventricular y la fase lenta que está determinada por la contracción de los atrios. Al puro final, cuando ya los atrios están casi vacíos, prácticamente un 30% de la sangre es lo que queda en las aurículas se contraen para pasar ese poquito de sangre a los ventrículos. ¿Okay? Esa sería la fase lenta. ¿Okay? Una vez que el ventrículo ya está lleno, entonces pasamos al periodo de contracción isovolumétrica. En el periodo de contracción isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares están todas cerradas. Es decir, la sangre está momentáneamente encerrada en el ventrículo. Y en ese momento es cuando se ejerce presión contra las paredes ventriculares, es decir, aquí es donde se cumple la ley del Frankenstein. El ventrículo está siendo distendido por la sangre. Esta distensión, recuerden ustedes que va a generar que los puentes cruzados alcancen una longitud óptima, y esta longitud óptima es lo que va a permitir que se contraiga de la mejor manera el músculo cardíaco, ¿verdad? Porque se alcanza esa longitud óptima. Y entonces, cuando el ventrículo comienza a contraerse, comienza a aumentar la presión dentro de los ventrículos. Pero recuerden ustedes que ese aumento de la presión va a empujar a la válvula auriculoventricular, haciendo que ésta se cierre y que ya no pase más sangre, y evitando que la sangre se devuelva a la aurícula. ¿Entiendes? El cierre de la válvula auriculoventricular impide que la sangre se devuelva a la aurícula. Porque la sangre no puede devolverse. ¿Entiendes? Si se devuelve es porque hay una patología. Entonces, cuando aumenta la presión en el ventrículo, esa misma presión es lo que hace que la válvula auriculoventricular se cierre, la empuja hacia adentro. ¿Entiendes? Y ahí es cuando la sangre queda encerrada momentáneamente. El ventrículo comienza a contraerse por el Frankenstein, ¿okay? Y comienza a aumentar la presión. ¿Okay? La presión comienza a aumentar de 50 milímetros de mercurio, 55, 60, 65 y ahí va para arriba. Cuando ya se llega a 80 milímetros de mercurio, suponiendo que la poscarga de la sangre que está aquí en la arteria aorta es de 80 milímetros de mercurio, hasta ese momento las válvulas no se han abierto. Cuando ya se llega a 80 milímetros de mercurio, entonces ya esta valvulita se abre. Pero no es solamente el hecho de abrirse, sino es el hecho de que la sangre que está aquí debe pasar a la arteria aorta. Por lo tanto, la sangre tiene que ser impulsada por una presión todavía mayor, y por eso esa presión llega hasta 120, ¿okay? Haciendo que el flujo supere por 40 milímetros de mercurio a la poscarga. ¿Me explico? Entonces, ahí es lo que está ocurriendo en la fase de eyección. En la fase de eyección, las válvulas que se abren son las semilunares, ¿verdad? Son la aórtica y pulmonar. Entonces, las auriculoventriculares o atrioventriculares van a estar cerradas, que son estas y estas. ¿Okay? Se va a generar un gradiente de presión entre el ventrículo y la arteria. ¿Okay? Es decir, va a haber mayor presión en el ventrículo que en la arteria, haciendo que la sangre fluya hacia la arteria. ¿Okay?
Igual va a haber una fase rápida de eyección y una fase lenta de eyección. ¿Ok? Ahora, vamos a la relajación isovolumétrica. Ya cuando el ventrículo termina de contraerse y de expulsar la mayor cantidad de sangre hacia las arterias, entonces el ventrículo comienza a relajarse. ¿Okay? Cuando el ventrículo se relaja, entonces en ese momento las aurículas están llenando de sangre y ahí es donde iniciaría un nuevo ciclo. ¿Okay? Ese periodo de relajación isovolumétrica se llama isovolumétrica porque la cantidad de volumen que queda en los ventrículos se mantiene igual. Los ventrículos no se vacían por completo, siempre queda una cantidad de sangre dentro de los ventrículos, aproximadamente 50 mililitros. Si tomamos en cuenta el corazón de una persona prototipo y esa persona prototipo llena su corazón con 120 mililitros de sangre, es decir, llena su ventrículo con 120 mililitros de sangre durante la diástole, cuando se contrae y quedan 50 mililitros de sangre en el ventrículo, ¿cuánta fue la sangre que se expulsó? 70 mililitros. Esos 70 mililitros, ¿cómo se llaman? A esos 70 mililitros, ¿cómo se les llama? Se le llama volumen de eyección, que es uno de los determinantes del gasto cardíaco. ¿Recuerdan? Cuando yo les expliqué a ustedes el gráfico aquí grandísimo de los determinantes del gasto cardíaco, volumen de eyección. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean la palabra iso, quiere decir igual, ¿verdad? Isovolumétrica, es decir, igual volumen. ¿Entendido? Por eso es que se llama relajación isovolumétrica, porque el ventrículo se contrae y el volumen no cambia, que son los 50 mililitros. Sí. ¿Cómo? En las contracciones isovolumétricas usted nos dijo que en el ventrículo va a llegar a 80 donde se va a abrir. Entonces, en esa No, pero estoy hablando de presiones ahí, no de volumen. presión, Sí. esa presión va a superarlo en la contracción volumétrica va a llegar a 120 o eso que llega a 120 es una eyección. Sí, es que te estás confundiendo con lo que son presiones con volúmenes, ¿verdad? O sea, a ver, si yo tengo una presión en la arteria aorta de 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Que es la poscarga, cuando el ventrículo se contrae, tiene que superar esos 80 milímetros de mercurio porque si no la sangre no va a fluir. Y es por eso que llega hasta 120, ¿verdad? Que sería lo que nosotros llamamos la eyección. ¿Entendido? Pero eso es presión, no volumen. ¿Entendido? Ya cuando hablamos de volumen, lo que les estoy diciendo es que si en una persona de prototipo el ventrículo se llena con 120 mililitros, que por casualidad fue el mismo número, ¿verdad? Y se están quedando 50 mililitros en el ventrículo después de que se contrae, ¿cuánto volumen es el que se está moviendo hacia la arteria aorta? 70 mililitros. ¿Ahora sí? Ese es el que se llama volumen de eyección. Para efectos, chicos, de conceptos, el volumen de sangre que llena el ventrículo al final de la diástole se le llama volumen telediastólico, que es el que determina la precarga. ¿Entendido? Y el volumen de sangre que queda en el ventrículo después de que se contrae, que son esos 50 mililitros, a esos 50 mililitros se le llama volumen telesistólico. ¿Ok? Entonces, si ustedes restan al volumen telediastólico el volumen telesistólico, ¿qué van a obtener? El volumen de eyección, ¿verdad? Es decir, el volumen sistólico, el volumen que se expulsa. Entonces,
durante la contracción ventricular. ¿Okay? En este gráfico, ustedes pueden ver lo que ocurre en el ventrículo, en el lado derecho, que es este, y este es el lado izquierdo. ¿Okay? Son muy similares, nada más que ven ustedes que en el lado derecho se manejan presiones mucho más bajitas que en el lado izquierdo, se manejan presiones mucho más altas. Entonces, aquí lo que están relacionando son presiones contra volúmenes. ¿Okay? Entonces, vean ustedes que la presión a nivel del ventrículo, que viene siendo la de color celeste, ¿verdad?, está muy bajita, ¿verdad?, durante la diástole. ¿Okay? Conforme se comienza a contraer, la presión comienza a aumentar, ¿verdad?, hasta que se llega a este punto. En este punto, entonces, se abre la válvula aórtica, se expulsa la sangre, que es esta curvita. Esta muestra dicrótica corresponde al cierre de la válvula, y se cierra la válvula aórtica, ¿okay?, y luego aquí comienza otra vez a bajar la presión en la aorta, mientras que la presión del ventrículo vuelve a caer. Aquí vuelve otra vez a llenarse. Esto que está aquí implica los volúmenes. Ven ustedes que 120 volumen de sangre, 120 mililitros. Aquí se está llenando con 120 mililitros. Aquí se abre la válvula, se expulsa toda la sangre y quedó en 50 mililitros. Aquí luego vuelve a llenarse, 120 mililitros, y otra vez vuelve a vaciarse, y así sucesivamente. Esto es un gráfico más explicativo en forma lineal. A mí me gusta más hablar de este mismo gráfico, pero en forma de el gráfico de 4 tiempos, ¿okay?, que es el que vamos a ver ahorita, el gráfico de 4 tiempos. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver, nada más voy a mencionar rápidamente el fenómeno de los ruidos, que eso es importante para ustedes. Esto de los volúmenes, ya yo se los dije, volumen sistólico es igual a volumen diastólico menos volumen telesistólico. Ya eso se lo sabemos. ¿Ok? Los ruidos cardíacos, se puede determinar que hay 4 ruidos cardíacos. En realidad nosotros escuchamos 2, ¿verdad? Ese es el S1 y el S2. El S1, ¿verdad?, cuando ustedes aplican el estetoscopio en el corazón de la persona, el S1 corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Es un ruido intenso y prolongado, ¿verdad?, y dura más o menos 0.14 segundos. El S2 es el cierre de las válvulas semilunares, es decir, de la válvula aórtica y pulmonar, y es muy agudo y corto, ¿verdad? Es el tup, ese es a lo que se refiere. Dura 0.1 segundos. Podría escucharse un tercer ruido. El tercer ruido corresponde a la distensibilidad del ventrículo durante el inicio de la fase de llenado rápido, cuando el ventrículo se está llenando rápidamente. ¿Okay? Pero esta fase, este ruido no es tan audible, es más audible en niños. En chiquillos se puede presentar bastante bien y eso no es patológico. Hay un tercer ruido que corresponde a esa distensibilidad reducida del ventrículo durante el inicio de la fase de llenado rápido. ¿Okay? El S4, ¿verdad?, que sería este ruido de aquí, ese ruido sí podría ser patológico. ¿Okay? No debería escucharse porque implica una distensibilidad reducida del ventrículo, ¿okay?, o volumen sistólico reducido, ya sea por un problema valvular o por un problema de restricción. ¿Sí? Ahora, en el electrocardiograma, que ustedes van a ver eventualmente cuando vean la parte eléctrica del corazón, lo que es el electrocardiograma, nada más recordarles, chicos, que la onda P, bueno, que el electrocardiograma
consiste en varios accidentes electrocardiográficos. Una onda P, una onda Q, una onda R, una onda S y una onda T. ¿Ok? La onda P, que entra aquí, corresponde a la contracción, a la despolarización de las aurículas. Y pues eventualmente se continuaría con la contracción auricular. Primero es el evento eléctrico, es decir, se va a dar esta onda P y la contracción auricular viene dándose en este punto aquí, posterior al evento eléctrico. ¿Okay? Luego viene el QRS, que es el complejo QRS que determina la despolarización ventricular. Recuerden que las ondas, unas van hacia arriba y otras van hacia abajo. Las que van hacia arriba son ondas positivas que indican que el vector de despolarización se dirige hacia el electrodo que está sensando en ese momento, el electrodo positivo. Si la onda es negativa, quiere decir que el vector de despolarización se está alejando del electrodo positivo. ¿Entendido? Entonces, si la onda P es positiva, como ustedes ven que va hacia arriba, es esta, es porque el vector de despolarización se está dirigiendo hacia el electrodo que está sensando en ese momento. ¿Okay? Luego viene la onda Q, que es negativa. La onda Q, ¿por qué es negativa? Porque en ese momento está ocurriendo la despolarización del tabique interventricular que ocurre del vector de despolarización hacia arriba, es decir, hacia arriba y hacia la derecha. Si el vector que está sensando está en el lado izquierdo y la despolarización está ocurriendo hacia la derecha, entonces quiere decir que está alejándose del electrodo que está sensando. Entonces, por eso la onda Q es negativa. Pero luego viene la onda R, es una onda R grandota. Esa onda R grandota implica que ya sea la despolarización total del tabique hacia la punta del corazón. Si el electrodo yo lo tengo aquí puesto, ¿verdad? El vector de despolarización cruza hacia la izquierda. Entonces, quiere decir que ahí está dirigiéndose hacia el electrodo. Por lo tanto, es una gran onda positiva. Bien. Luego viene la onda S, que es negativa, que es cuando la despolarización agarra hacia la base de los ventrículos. La despolarización, cuando agarra hacia la base de los ventrículos, que se está dirigiendo en dirección contraria al electrodo que está sensando. Es decir, si el electrodo está aquí y la base de los ventrículos va hacia arriba y la despolarización va hacia la base de los ventrículos, entonces pues obviamente la onda va a ser negativa. ¿Okay? Y luego viene la onda T, que implica la repolarización de los ventrículos. La repolarización, como es positiva, porque la repolarización, si se está, uno dice, bueno, al ser un proceso que implica lo contrario a la despolarización, debería ser en dirección, debería tener signo negativo o debería ser contrario a la onda R, que es positiva, ¿verdad? Entonces, esto implicaría despolarización y esto implicaría repolarización. Entonces, uno esperaría que fuera negativa. ¿Por qué no es negativo? Porque es positiva. Chicos, expliquen ustedes. Es positiva por la dirección de la por la dirección de la repolarización. ¿Bien? La repolarización se está alejando del electrodo. Pero como es una repolarización, entonces es positiva. Yo sé que es un poco enredado, pero es una repolarización. ¿Vale? Recuerden que las despolarizaciones, cuando se dirigen al vector que está sensando, ¿okay?, son las que van a establecer ondas positivas. Si las repolarizaciones se dirigieran al electrodo que está sensando, serían negativas, porque es una repolarización. Si en este caso la repolarización es positiva, es más bien porque se está alejando
del electrodo que está sensando. ¿Listo? Es decir, yo tengo aquí el corazón. Este es el tabique interventricular. Este es la pared del ventrículo derecho. Esta es la pared del ventrículo izquierdo. Ustedes ya vieron electricidad, ¿verdad? No lo han visto todavía. ¿Ya lo vieron? Entonces, nodo sinusal está aquí, nodo aurículo ventricular está aquí. Entonces, esto va aquí, aquí van las aurículas. De aquí pasa a la de His, rama derecha, Purkinje, rama izquierda, entonces, cuando ocurre en el electrocardiograma, la despolarización de las aurículas, si aquí está el sensor, es decir, el electrodo que está sensando en el electrocardiograma, ¿verdad? Si la despolarización va en esta dirección, vemos que se está dirigiendo hacia el sensor. Entonces la onda P es positiva. Luego viene la despolarización del tabique. Pues inicialmente el tabique se va a despolarizar en esta dirección. Que está en dirección contraria al sensor, que sería la onda Q. Luego viene la despolarización de todo el tabique hacia la punta del corazón, onda R. Luego viene la despolarización hacia las bases de los ventrículos, hacia acá, dirección contraria al electrodo. Perdón, onda S, perdón. Luego viene la repolarización. Pero la repolarización, recuerden que uno esperaría que fuera así, ¿verdad? Porque la repolarización es generalmente contraria a la despolarización. ¿Y por qué es positivo? Porque la repolarización, ¿verdad? Más bien, ¿qué es lo que está pasando con la repolarización? Si se estuviera acercando al electrodo positivo, sí sería así, ¿verdad? Pero más bien, lo que está haciendo es alejándose del electrodo que está sensando. Entonces, si la repolarización va en esta dirección, entonces sería positivo. Claro. Se está alejando, pero al ser el sensor que está aquí, está agarrando la colita, en lugar de ser negativo, es positivo por ser una eso es dependiendo de donde esté el electrodo. Ahí sí va a ser el Tienen que ver aquí que se llega. Ustedes lo van a ver en el efecto. Es como el dedo. Ustedes van a ver en el efecto. Todo está aquí. ¿Sí les queda claro? En este gráfico, que es el gráfico de presión-volumen, vamos a ver que tenemos aquí en el eje Y las presiones y en el eje X volumen. Entonces, este es el gráfico presión-volumen a 4 tiempos: 1, 2, 3, 4. Ahorita van 4 tiempos. ¿Okay? Entonces, en este punto, en el punto A, está ocurriendo
la mitral. Si estamos viendo que este gráfico es del ventrículo izquierdo. En el punto A ocurre la apertura de la válvula mitral. La válvula mitral, al abrirse, permite el llenado ventricular. Todo esto es el llenado ventricular. Vean ustedes que está aumentando el volumen de 50 mililitros a 120 mililitros. ¿La presión está cambiando? No. Vean ustedes que la presión es muy bajita a nivel del ventrículo. ¿Okay? Cuando ya se llega a 120 mililitros, entonces se cierra la válvula mitral y es cuando comienza el periodo de contracción isovolumétrica, que sería esta, el rojo. ¿Por qué contracción isovolumétrica? Porque vean ustedes que el volumen no está cambiando, pero la presión está aumentando y aumentando y aumentando. Pasó a 20, pasó a 40, pasó a 60, ¿verdad? Pasó a 80. Cuando llegó a 80 milímetros de mercurio, venció a la precarga, a la poscarga, perdón. Cuando venció a la poscarga, se abrió la válvula a la válvula aórtica. Cuando se abrió la válvula aórtica, la sangre tiene que fluir a través de la aorta. Entonces todavía la presión tiene que aumentar más. Esa es la fase de eyección. Toda esta línea amarilla o naranja es fase de eyección. Y ven ustedes que el ventrículo ejerce mucho más presión, alcanzando hasta 120, incluso más, aquí llegó hasta 130, ¿okay? Haciendo que la sangre fluya hacia la arteria aórtica. Esta es la fase de eyección rápida, esta es la fase de eyección lenta. Cuando se llegó aquí, se cierra la válvula aórtica y inicia la fase de relajación isovolumétrica. Ven ustedes que 50 mililitros se mantienen ahí, pero el ventrículo comienza a caer la presión. ¿Entiendes? Pasa de 100, 80, 60, 40, 20, ¿verdad? Manteniendo siempre los 50 mililitros en su interior, hasta que se vuelve a iniciar el nuevo ciclo. Este es el ciclo de 4 tiempos. ¿Bien? ¿Les queda claro, chicos? Ok. Entonces, en resumen, esto que ustedes ven aquí viene siendo el trabajo hecho, ¿verdad?, por durante la diástole, que viene siendo nada más el llenado, que viene siendo este poquito de aquí. Y todo esto que está aquí es el trabajo realizado por la sístole. Si al trabajo realizado por la sístole le restamos el trabajo realizado por la diástole, pues tenemos el gráfico de 4 tiempos, ¿verdad? Es el llenado y la eyección. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de volumen en mililitros que se moviliza hacia la circulación sistémica por unidad de tiempo, que en este caso son minutos. Entonces, el gasto cardíaco se calcula, como lo vimos en la clase anterior, como la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Okay? Va a existir un gradiente de presiones, ¿verdad?, del circuito sistémico generado por las resistencias periféricas totales, que eso también lo vimos. Bueno, vimos las resistencias periféricas totales en el circuito sistémico. ¿Okay? Entonces, en resumen, el gasto cardíaco puede calcularse también de otra forma. Sería presión arterial menos presión venosa sobre las resistencias periféricas. ¿Okay? Pero esta fórmula es lo que se llama el PRU, ¿verdad?, que es básicamente el gradiente de presiones del circuito sistémico, que se calcula así. Entonces, ¿cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Si este es el gasto cardíaco, los determinantes son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, cuando ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. ¿Okay? Entonces, chicos, recuerden ustedes de qué depende el volumen sistólico. ¿Cuáles son los factores que determinan el volumen sistólico? Eso lo acabo de mencionar. ¿Cuáles eran los factores que determinan el
histórico. ¿Qué determina la cantidad de sangre que se expulsa del corazón en cada latido? ¿Lo acabamos de ver? ¿Ah? ¿Los qué? Los asuntos volúmenes, exactamente. ¿Cuáles eran esos volúmenes? Exactamente. El determinante del volumen sistólico es el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. ¿Y de qué depende el volumen telediastólico? Es decir, la cantidad de sangre que está llenando el ventrículo. ¿De qué depende? No, porque ahí sería más bien estamos hablando del volumen telediastólico, el volumen al final de la diástole. ¿Quién lo estaría determinando? No, porque estábamos hablando de diástole. La distensibilidad del ventrículo, cuánto suspira el ventrículo y cuánta sangre lo está llenando. Es decir, el retorno venoso. Eso lo determina el volumen, eso determina el volumen telediastólico. ¿Y qué determinaría en resumen el volumen telesistólico? Es decir, cuánta sangre se está quedando en el ventrículo después de que se contrae. Lo estaría determinando la contractilidad, ¿verdad? La contractilidad principalmente. Hay otros factores ahí, pero la contractilidad es la fuerza con que el ventrículo se contrae, es lo que está determinando ese volumen que se está quedando. ¿Sí? Entonces, chicos, hablemos de la contractilidad mecánica. Entonces, ¿qué es la contractilidad? Es la habilidad que tiene el corazón de producir tensión, ¿sí? De contraerse, de ejercer fuerza. ¿Ok? Y está directamente relacionada con la concentración de calcio que hay dentro de los miocitos cardíacos. No hay que confundir contractilidad con fuerza de contracción. ¿Sí? La contractilidad es una característica intrínseca del miocardio. La fuerza de contracción es la intensidad con que se lleva a cabo esa contracción. ¿Ok? Ahora, chicos, la curva que acabamos de ver puede variar. Si el corazón se contrajera, se contrajera con mucha más fuerza, es decir, se aumenta la contractilidad, ¿qué creen ustedes que pasaría? Se estaría poniendo la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Según lo que ustedes pueden ver aquí, la curva se estaría desplazando hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque el corazón durante el llenado, ¿verdad?, no puede llenarse más de lo que se está llenando. ¿Entendido? Si estamos hablando de contractilidad, ¿verdad? Si estamos hablando de un mismo volumen que está llegando el corazón, no puede llenarse más que ese volumen. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde está agarrando ese volumen extra? Se aumenta la contractilidad del volumen que se está quedando en el corazón. ¿Entendido? Entonces, lo que estaría disminuyendo sería el volumen telesistólico, ¿verdad? Vean ustedes que aquí está en 50, pero si el corazón aumentara su contractilidad, ese volumen estaría más comprometido. Ya no es 50, es como de cuánto, como de 20, ¿verdad? Eso en qué situaciones pasa. Cuando uno hace actividad física, por ejemplo. Cuando uno hace actividad física aumenta la contractilidad del corazón. Esa contractilidad implica que hay un mayor volumen, hay un mayor gasto cardíaco, es decir, hay un aumento en el volumen sistólico. Y ese aumento en el volumen sistólico, parte de ese aumento del volumen sistólico ocurre por aumento de la contractilidad. Si aumenta la contractilidad, entonces vamos a tener que el volumen telesistólico va a disminuir, porque se va a expulsar más sangre durante la
contracción. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, esto es lo que implica lo de la fuerza de contracción, la precarga y la poscarga, que ya ustedes saben qué es, ya se los he explicado a ustedes. ¿Ok? Y el retorno venoso, que son los determinantes de el llenado ventricular. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la precarga? Si aumenta la precarga. ¿Qué es la precarga? Recuerden ustedes que es el volumen, que es la presión, porque es una presión, que está ejerciendo la sangre contra las paredes del ventrículo. ¿De qué depende la precarga? Depende del volumen diastólico, ¿verdad? Y a su vez va a depender de la presión del atrio derecho y del retorno venoso. Si aumentara la precarga, ven ustedes que la curva se desplaza más bien hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad de sangre que está llegando al corazón. Entonces ven ustedes que ya no son 120 mililitros, sino que ya son como 150 mililitros. ¿Entendido? Entonces el corazón se está llenando más, porque está aumentando esa precarga. Hay más sangre que está llegando por retorno venoso. ¿Bien? Entonces, vean ustedes que todo lo demás ocurre de igual forma. En la morfología la curva es igual. Esto también pasa durante el ejercicio. Aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. ¿Okay? Entonces, en el ejercicio la curva no solamente se desplaza hacia acá, sino que también se desplaza hacia acá. ¿Okay? Y luego, sí, se ensancha la curva, exactamente. Cuando ya se está en reposo, ¿verdad? Entonces, ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, recuerden ustedes que ya se les había mencionado, ¿verdad? Es básicamente repetir los que ya estábamos mencionando, que ya hemos estado hablando. La ley de Frank-Starling es que entre más se elongue la fibra miocárdica, mayor fuerza de contracción se va a ejercer durante la sístole. ¿Okay? Entonces, a mayor volumen telediastólico, es decir, a mayor cantidad de sangre que hay dentro del ventrículo, hay un mayor estiramiento de los arcómeros y esto va a generar una mayor fuerza de contracción, produciendo un aumento del volumen sistólico. Entonces, a mayor volumen, más se contrae. Incluso lo había mencionado la vez. ¿Okay? Y ya para ir terminando, poscarga. ¿Qué pasa si aumenta la poscarga? Es decir, la presión que hay en la arteria aorta, la presión que tiene que vencer el ventrículo. Esta poscarga va a depender de las resistencias vasculares periféricas. Entonces, si aumenta la poscarga, ven ustedes que la curva se desplaza hacia arriba. ¿Bien? Entonces, ven ustedes que el ventrículo tiene que ejercer todavía más presión. Y no le puedo decir a alguien que me dice nombre, pero yo luego marcarte resistencia. Entonces, ven ustedes que al aumentar la poscarga, el ventrículo tiene que ejercer mayor fuerza, porque si no la sangre no pasa de la arteria aorta. Ven ustedes que esta curvita aumenta la presión, aquí ya no es el volumen sino la presión. Pero ven ustedes que hay un cierre prematuro, que se cierra antes. Si esto es lo que ocurre en una persona hipertensa, por ejemplo, ¿verdad? Que aumenta la presión de contracción del corazón, pero se cierra antes, quedando un mayor volumen de sistólico. Se está quedando más sangre en el corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere pues, para que eso no ocurra? Aumentar la contractilidad. Para aumentar la contractilidad, entonces es muy fácil, esta curvita esta curvita se tiraría hacia la izquierda y se compensaría. Todas esas cosas que acabo de mencionar, aumento de la precarga, aumento de
la poscarga y aumento de la contractilidad y los efectos que tiene sobre la curva de 4 tiempos son un ejemplo de lo que ocurriría durante el ejercicio. ¿Okay? Durante el ejercicio aumentan las tres cosas. Entonces la curva en sí se hace más grande. ¿Okay? Para efectos prácticos, chicos, esto lo tienen también que saber contra el patologías. ¿En qué momento ocurre, por ejemplo, esta morfología de la curva que sería la iluminación infantil? Que tiene que ser más presión en el ventrículo, porque si no, no se expulsa la sangre. ¿Sí?